Napoleón fue un genio. Lo vencieron, sí, pero hicieron falta 7 coaliciones entre las grandes potencias de Europa para terminar de destronar al emperador. Un hombre que fue capaz de humillar a Rusia y el Sacro Imperio el 2 de diciembre de 1805 en la batalla de Austerlitz. Razón por la que el 6 de agosto de 1806 el Sacro Emperador Francisco II abdicaría y disolvería para siempre un imperio de casi 1000 años, convirtiendo al Archiducado de Austria en el nuevo Imperio Austriaco. En los territorios alemanes que habían quedado descabezados, Napoleón estableció un estado títere llamado Confederación del Rin, que se disolvería en 1813 y sería reemplazado por la Confederación Germánica en 1815. Napoleón era un genio, sí, pero sin saberlo había fundado al estado antecesor de una futura potencia que le daría grandes dolores de cabeza a Francia durante casi 100 años: Alemania. La historia de la unificación ya la conté en el video sobre Prusia, que es el principal ancestro directo de la Alemania actual, pero en resumen hubo 2 proyectos de unificación: la Gran Alemania, que tenía como eje a la católica Austria y estaría gobernada por un Habsburgo, y la Pequeña Alemania, teniendo como eje a la protestante Prusia y siendo gobernada por un Hohenzollern. Austria no estaba interesada en el asunto de establecer un estado-nación debido a que ya tenía un imperio de un tamaño considerable donde habitaban múltiples etnias, pretendiendo mantener a los territorios alemanes divididos para controlarlos mejor. Prusia, con Bismarck a la cabeza como primer ministro, lograría anexarse cada vez más territorios. Y tras la guerra franco-prusiana, el 18 de enero de 1871, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, Guillermo I sería coronado como el primer Kaiser del Imperio Alemán. Prusia, ahora Alemania, había salido fortalecida de la guerra, incluso incorporando varios territorios franceses. Pero lo más importante fue la realización del proyecto de Otto von Bismarck. Bismarck nació en Schönhausen, Prusia, el 1 de abril de 1815, apenas 2 meses y 17 días antes de la batalla de Waterloo, creciendo en una Europa bastante polarizada, marcada por revoluciones liberales y reaccionarios monárquicos que tenían el objetivo de restaurar el moribundo absolutismo. Estudió Derecho y a partir de 1835 entró a trabajar en los tribunales de Berlín durante 3 años, abandonando la carrera debido a que prefirió dedicarse al cuidado de sus tierras. Su incursión en la política la haría a los 32 años en 1847, cuando pasó a formar parte del Parlamento prusiano, convirtiéndose en el líder de los conservadores. Y luego de enfrentar a la Revolución de 1848, tendría un nuevo objetivo en mente: unificar Alemania para crear el Reich, o Reich si lo pronunciamos literalmente en español. Pero, ¿qué es el Reich? La palabra Reich no tiene una traducción directa al español, pero suele utilizarse como término intercambiable para imperio. Lo que nosotros llamamos Imperio Alemán, en Alemania es llamado Kaiserreich, es decir, Reich del Kaiser, palabra que además es una germanización del término César, que también significa emperador. Kaiserreich es solo aplicable a este periodo histórico, mientras que Reich alemán se considera que hubo 3. El pintor austriaco dio en llamar Tercer Reich al estado que estaba creando, considerando que el Imperio Alemán fue el segundo Reich y el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró alrededor de 1000 años, depende de a quién le preguntes, el primer Reich por motivos de asociación. Aunque durante la época del pintor austriaco ese término fue bastante ambiguo, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Por cierto, si quieren conocer la obra de Bismarck como primer ministro de Prusia, pueden ir a ver el video que va a estar apareciendo por acá arriba. A pesar de haber sido la cabeza de los conservadores, Bismarck era un hombre bastante pragmático que logró poner en marcha varias reformas políticas, económicas y sociales, teniendo como objetivo, además, convertir a Alemania en una gran potencia industrial. Pero vamos poco a poco. En lo político, su principal interés era mantener el equilibrio de poderes en Europa. Bastante irónico si consideramos que la unificación alemana lo rompió completamente, pero bueno, XD, supongo.
La otra sería evitar a toda costa una posible alianza francesa con Rusia, porque eso supondría quedar atrapado en dos frentes opuestos en caso de que estallara una guerra, por lo que tuvo la idea de fundar una alianza llamada Liga de los Tres Emperadores, que de hecho existió y funcionó. Desde 1872, gracias a Otto, Alemania, Rusia y Austria-Hungría, las grandes potencias del centro y del este de Europa, serían aliadas. En cuanto a lo económico, para 1870 ya Alemania estaba industrializada, en algunas zonas más que en otras, pero lo importante es que contaba con industrias modernas de las que hablé en el video de la Revolución Industrial. Cuando aún era primer ministro de Prusia, el objetivo de Bismarck era potenciar ese crecimiento y que así la industria prusiana pudiera competir con la británica. El problema está en que los ingleses ya dominaban el mercado, así que impulsó medidas proteccionistas en el Parlamento para encarecer los productos británicos en el mercado alemán y le otorgó subsidios a los fabricantes. Gracias a esto, para el final de la guerra franco-prusiana, la recién fundada Alemania había superado al Reino Unido en cuanto a organización y eficiencia técnica en la elaboración de productos textiles, metalúrgicos e incluso en la manufactura de armas, logrando convertirse en muy poco tiempo en una gran potencia económica, cosa que aprovecharía para desarrollar aún más su gran red ferroviaria, que abarataría muchísimo más los costos de producción. Si algún día alguno de ustedes tiene la oportunidad de hacerlo, construyan trenes. Protesten para que construyan trenes. Es que en mi país ya hay trenes. Que construyan más. Nunca hay suficientes trenes. El problema con esto es que sí, muy bonita la industria, pero ahora tienes las ciudades a reventar de gente que emigró del campo y que ahora conforman una nueva clase social, el proletariado. Clase social a la que iban dirigidas las ideas de otro señor prusiano llamado Karl Marx, quien había escrito en 1848 junto a su amigo Friedrich Engels un panfleto llamado Manifiesto del Partido Comunista. Bismarck era un tipo inteligente, no necesitaba ver aquello puesto en práctica para saber que era una estafa. Así que para evitar que se propagara por Alemania, decidió adelantarse a las demandas obreras y crear el primer estado del bienestar de todo el mundo. En 1883 implementaría un sistema de seguridad social, en el 84 un seguro de accidentes y en el 89 un seguro de invalidez y de vejez, conocido hoy como el sistema de pensiones de reparto. El detalle con este último punto, que hoy se ve como algo bueno, es que la pensión solo la cobrabas si llegabas a la vejez. Y sí, sé que lo dice en el nombre, pero ¿dónde está la trampa? En que debido a las condiciones de hacinamiento, los problemas de higiene, las largas jornadas laborales y las malas condiciones de trabajo en las fábricas, la esperanza de vida para ambos sexos era de entre 40 y 50 años. Tú como trabajador pasarías toda tu vida pagando impuestos cuando lo más probable era que nunca vieras ese dinero de vuelta. Era en la práctica un impuesto más. Sin embargo, hay que reconocer que las condiciones de los trabajadores en aquel entonces sí eran pésimas. Y si tú que trabajas sentado en una silla frente a una computadora a veces no aguantas más y le quieres dar cabezazos al escritorio, imagina cómo se sentía la gente que trabajaba de pie de lunes a lunes con jornadas laborales que a veces podían llegar hasta las 16 horas. La verdad es que políticamente hablando, Bismarck la pensó bastante. Así que recuerden que el estado del bienestar del que tanto se jactan en Europa existe gracias a un conservador y no gracias a ningún rojo mal bañado. Tomen esta información como mejor les parezca. Sin embargo, no todo sería bueno en la carrera política de este señor. Como les conté hace poco, en la época de la unificación alemana habían dos grandes bandos: el de los partidarios de la Gran Alemania, incluyendo a Austria, y de la pequeña Alemania que la excluía. Luego de finalizar el proceso, muchos alemanes seguían abogando por la incorporación de Austria, ahora Imperio Austrohúngaro, dentro de Alemania. A Bismarck no le gustaba mucho la idea por dos razones. La primera es que el Imperio Austrohúngaro tenía dentro de su territorio a muchas minorías étnicas y esto podía desatar un conflicto en el largo plazo. Y bueno, tenía razón, eso fue lo que terminó pasando, pero no nos adelantemos. Y la segunda es que Austria era, y sigue siendo, un país predominantemente católico, mientras que Otto era protestante porque era un nacionalista prusiano y Prusia era protestante. Además, creía que el asunto de obedecer al Papa podía traer dobles lealtades y eso tampoco le gustaba. Bismarck odiaba a los católicos, era profundamente anticatólico, dedicándose a reprimirlos duramente, porque, si no lo saben, el sur de Alemania también es predominantemente católico.
y es la parte más rica del país, solo digo. A raíz de todo esto, Bismarck iniciaría un conflicto conocido como Kulturkampf, que al español se traduce como combate cultural o lucha cultural. Bismarck, un conservador, se aliaría con liberales y anticlericales para hacerle frente a los partidos católicos, promulgando el 10 de diciembre de 1871 el párrafo del púlpito, una ley que penaba con cárcel a los predicadores que hablaran en contra del Estado. El 4 de julio del 72 se expulsaría a los jesuitas de Alemania. En mayo del 73 se promulgaron algunas leyes que controlaban la formación y el nombramiento del clero. El matrimonio civil pasó a ser obligatorio en Prusia en el 74 y en el 75 en toda Alemania. Y finalmente ese mismo año se suprimían los subsidios a la iglesia. Esta ley sirvió de excusa para deponer, encarcelar y exiliar a sacerdotes y miembros del alto clero, además de disolverse muchas órdenes religiosas, romper relaciones con Roma y haber dejado vacantes las sillas de varios obispados. Sin embargo, esto cambiaría hacia 1878, porque sí, Bismarck odiaba a los católicos, pero como toda persona de bien, odiaba mucho más a los comunistas. En 1875, el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania y el Partido Socialista Obrero de Alemania se fusionarían para crear el Partido Socialdemócrata Alemán, que aún existe. La creación de este partido y su incremento de popularidad fue la principal razón por la que Bismarck puso en marcha las reformas sociales de las que hablé hace algunos minutos. Y además no le quedó de otra más que aliarse con los católicos para combatir a la plaga roja. El 19 de octubre de 1878 y en marzo del 81, el Reichstag, parlamento alemán de la época, promulgaría una serie de leyes contra, y cito textualmente, las aspiraciones socialdemócratas que suponen un peligro, luego de que el Kaiser Guillermo I sufriera 2 atentados fallidos por parte de socialistas. La ley no prohibió al partido, pero sí cualquier grupo o reunión cuyos objetivos fueran difundir los principios socialdemócratas. Proscribió los sindicatos y cerró 45 periódicos. El partido procedería a inscribir a sus candidatos como independientes y realizaría sus escritos fuera del país. En 1880, Bismarck presentaría una ley para quitarle la ciudadanía a los socialdemócratas, pero esta fue rechazada. Aunque su alianza con los católicos no haría que Bismarck dejara en paz a un grupo de gente que había quedado dentro de las fronteras de Alemania y que practicaba fervientemente esa religión, los polacos. A pesar de haber logrado la unificación política, la cultural estaba muy lejos de ocurrir. Dentro de Alemania habían quedado algunas minorías étnicas no alemanas, como los polacos, quienes fueron deportados masivamente durante un proceso llamado germanización, básicamente una homogeneización cultural con la excusa de hacer a los nacidos en Alemania más alemanes, o más prusianos realmente. Tanta fue la persecución que en el 85 se creó la Comisión de Liquidación, una institución con la misión de distribuir las propiedades polacas entre los colonos alemanes. Expropiese. El 9 de marzo de 1888, el Kaiser Guillermo I moriría a los 90 años, ascendiendo al trono su hijo Federico III, un liberal anglófilo que además estaba casado con la princesa Victoria del Reino Unido, la hija mayor de la reina Victoria. Debido a esto, los alemanes creían que Federico tenía en mente poner en marcha algunos proyectos para liberalizar un poco más el Reich. Sin embargo, falleció el 15 de junio del mismo año a los 99 días de haber empezado a reinar debido a un cáncer de laringe diagnosticado el 19 de noviembre del año anterior, ascendiendo al trono su hijo Guillermo II, razón por la que a 1888 se le conoce como el año de los 3 emperadores. En las últimas décadas, los monarcas europeos irían cediendo poder poco a poco a los parlamentos de sus respectivos países, y eso a Guillermo II no le gustaba. Guillermo quería ser emperador con todas las letras, no tener que andar compartiendo poder con un canciller, y no le ayudaba mucho estar rodeado de que le recordaban que Federico II el Grande no habría sido tan grande con un Bismarck a su lado, escalando gradualmente las tensiones entre estos dos que terminarían de estallar en 1889, año en el que los mineros alemanes del carbón se declararon en huelga en la Alta Silesia. Bismarck ordenó al ejército alemán aplastar la huelga, pero Guillermo respondería diciendo que no mancharía su reinado con la sangre de su pueblo,
por lo que envió una comitiva a negociar, logrando acabar con la huelga sin violencia. A principios del año 1890, el Kaiser y el canciller tendrían una gran disputa que llevaría a Bismarck a renunciar un 20 de marzo de 1890, quien llegaría a decir: 20 años después de que yo me haya ido, todo habrá terminado. El canciller de hierro moriría en Friedrichsburg 8 años después, el 30 de julio de 1898. En cuanto a Guillermo, ya no tendría que preocuparse por ningún canciller fuerte haciéndole contrapeso, sino por algo mucho peor: su propia población. El cargo de Bismarck lo ocuparía un señor llamado Leo von Caprivi, quien puso en marcha una serie de reformas para liberalizar el comercio apoyadas por el Kaiser. Reformas que en el corto plazo ocasionaron una disminución de la tasa de empleos en Alemania. Además, los alemanes de otras partes del país no estaban muy de acuerdo con la prusianización de sus tierras, por lo que a partir de la década del 90 se crearían organizaciones contra la política autoritaria prusiana. Varios maestros decidieron abandonar las escuelas estatales donde se impartía educación militar para crear sus propias escuelas basadas en el individualismo liberal, promoviendo además el arte experimental en contraposición con el arte tradicional promovido desde el gobierno. Sin embargo, lo peor sería el auge del Partido Socialdemócrata, que para la década del 90 había dejado de ocultar sus pretensiones marxistas. Esa misma década, específicamente el 25 de abril de 1898, estallaría la Guerra Hispano-Estadounidense, que duraría solo 3 meses con 17 días y marcaría el fin del Imperio Español y la configuración de Estados Unidos como una potencia, habiéndose anexado las Filipinas, Guam, Cuba y Puerto Rico. Y debido a la pérdida de las Filipinas, España ya no contaba con una gran base en el Pacífico para abastecer y defender a sus otras islas, por lo que le venderían las Carolinas, Marianas y Palaos al Imperio Alemán, que ya poseía Samoa, las Islas Marshall y la Nueva Guinea Alemana. Pero su presencia colonial no se restringía solo al Pacífico, también tenían presencia en China con colonias como las de Tsingtao, Tianjin y Kiautschou, además de una pequeña presencia en Shanghái y de haber masacrado a 20.000 soldados chinos durante la rebelión de los Boxers, que es tema para otro video. Pero sin dudas, la verdadera protagonista de la colonización alemana sería África. En 1884, Bismarck, aún siendo canciller, había convocado a una conferencia en Berlín donde las principales potencias europeas se repartirían el continente africano con el objetivo de evitar el derramamiento de sangre europea. Alemania recibiría Togolandia, el actual Togo, el África Oriental Alemana, actual Kenia, Camerún, actual Camerún, y el África del Sudoeste Alemana, la actual Namibia, donde los alemanes perpetrarían el primer genocidio del siglo XX, más concretamente en el año 1904 tras una rebelión de las etnias Herero y Nama, acabando con el 70% de la población de la primera y el 50% de la segunda. Para 1899, Guillermo II había declarado que el futuro de Alemania ya no estaba en África, sino en el Medio Oriente, contando con el respaldo financiero de la Deutsche Bank y los ingleses para construir el ferrocarril de Bagdad, una línea de ferrocarril que uniría a esta ciudad con Konya en la península de Anatolia, que ya estaba conectada con Constantinopla. Al principio los ingleses respaldaron la idea, pero retiraron el apoyo cuando empezaron a ver a Alemania como una amenaza para sus intereses en la zona, lo que no logró evitar que el ferrocarril estuviera listo para 1911, 3 años antes de que iniciara el desastre. En 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio, ocasionando la activación de la alianza del Imperio Austrohúngaro con Alemania, firmada el 20 de mayo de 1882. La Triple Alianza y la Triple Entente se embarcarían en la guerra más sangrienta de la historia hasta ese momento. Guerra que duraría 4 años, y tal y como dijo Bismarck, 20 años después de su partida, todo había terminado. El 29 de octubre de 1918, a raíz de todo el sufrimiento ocasionado por la guerra, estallaría la primera fase de lo que hoy conocemos como Revolución de Noviembre, iniciando como una sublevación de marineros a la que se unieron obreros de toda Alemania, forzando para el 9 de noviembre la abdicación del Kaiser Guillermo II, quien terminaría exiliado en los Países Bajos. El Imperio alemán caería y Alemania se rendiría el 11 de noviembre, viéndose obligada a firmar el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919.
2 meses después, la ahora República de Weimar se había dotado de una constitución propia, dejando atrás su última etapa imperial. Sin embargo, esto no sería sinónimo de paz. El Tratado de Versalles había dejado muy golpeada a Weimar. Las regiones de Alsacia y Lorena volvían a ser francesas. Su ejército se vio reducido, los alemanes se vieron obligados a pagar grandes cantidades de dinero en concepto de reparaciones de guerra, y lo más humillante de todo era que su territorio ahora estaba dividido en dos por un antiguo país que volvía a aparecer en el mapa tras la Primera Guerra Mundial: Polonia. Toda esta humillación fue el caldo de cultivo perfecto para forjar un sentimiento de unidad nacionalista en los alemanes, y en muchos casos deseos de venganza contra los vencedores. Deseos que unos años más tarde se verían encarnados en la figura de un pintor austríaco frustrado bastante iracundo y con un gran talento para la oratoria. Pero eso es un tema para otro video. Muchísimas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos a cambio de una pequeña colaboración mensual. Por favor, dale like a este video para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.